A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema que de verdad ha revolucionado el mundo del entretenimiento, ha sacudido las redes sociales y tiene a millones de personas hablando sin parar. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una de esas noticias que marcan un antes y un después, algo tan inesperado como impactante que sin duda quedará grabado en la memoria de la cultura pop. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. Si son fans de las historias de amor, del drama, de la intriga y de las sorpresas mayúsculas, entonces este es el vídeo que estaban esperando. Les prometo que lo que van a escuchar a continuación los dejará boquiabiertos, quizás incluso con alguna lágrima de emoción o de incredulidad. Antes de sumergirnos de lleno en este tsunami de emociones y revelaciones, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones porque, créanme, contenidos como este que les traigo con tanta dedicación, no querrán perdérselos. Y ahora sí, tomen asiento, pónganse cómodos, porque lo que viene es simplemente explosivo. Desde aquel mágico 10 de diciembre de 2025, el mundo de la farándula y, en particular, la vasta comunidad de seguidores de las series turcas, se ha visto envuelto en un torbellino de emociones, conjeturas y, sobre todo, una alegría desbordante mezclada con una incredulidad palpable. La noticia, que llegó de forma totalmente inesperada, no solo superó cualquier fantasía o deseo de los fans más acérrimos de Can Yaman y de Method Demir, sino que redefinió por completo la narrativa que durante años hemos construido alrededor de ellos. Para entender la magnitud de lo sucedido, debemos remontarnos al principio, a esa chispa innegable que surgió en el set de Erkencikus, o pájaro soñador, como se le conoce en muchos países de habla hispana. La química entre Can y Demet no era solo buena, era eléctrica, magnética, trascendía la pantalla de una manera que pocas veces se ha visto en la historia de la televisión. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y como era de esperarse, esa magia instantáneamente se tradujo en una pregunta que resonaba en la mente de millones de espectadores: ¿había algo más allá de la ficción? ¿Eran Can y Demet una pareja en la vida real? Durante años, esta pregunta se convirtió en el epicentro de un sinfín de especulaciones. Las redes sociales ardían con cada mínima interacción, cada fotografía, cada entrevista. Los fans, con una devoción admirable, analizaban cada detalle, buscando cualquier indicio que confirmara lo que sus corazones tanto anhelaban. Ellos eran el sueño romántico encarnado, la pareja perfecta que todos querían ver unida. Sin embargo, a medida que la serie llegaba a su fin y sus carreras tomaban caminos distintos, esa esperanza, aunque nunca se desvaneció del todo, comenzó a transformarse en una especie de anhelo silencioso. Can se embarcó en proyectos internacionales, conquistando Italia y otros mercados, con una imagen de galán en ascenso imparable. Demet, por su parte, continuó consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, protagonizando exitosas producciones que solo aumentaban su estatus de estrella. Ambos crecieron, evolucionaron, pero la sombra de Erkencikus y la pregunta sobre su relación siempre los persiguieron. Con el paso del tiempo, el fervor de las especulaciones disminuyó, dando paso a una especie de resignación dulce. Parecía que su historia de amor se quedaría encapsulada para siempre en los episodios de Pájaro Soñador, un hermoso recuerdo de lo que pudo haber sido. O al menos eso pensábamos. Y es precisamente aquí donde la fecha del 10 de diciembre de 2025 cobra un significado completamente nuevo y extraordinario. Fue un día que comenzó como cualquier otro. Las noticias habituales llenaban los titulares, las redes sociales bullían con las rutinas de siempre. Pero de repente, sin previo aviso, un rumor comenzó a circular, tímido al principio, casi imperceptible, pero ganando fuerza con cada minuto que pasaba. No era una foto borrosa, ni un me gusta sospechoso, ni una declaración ambigua. Esta vez era diferente. Los primeros en reportarlo fueron unos cuantos periodistas muy respetados en el ámbito del espectáculo turco, conocidos por su fiabilidad. Hablaban de un anuncio inminente, de algo sin precedentes relacionado con Can y Demet. La alarma se disparó. El corazón de los fans comenzó a latir con una mezcla de ansiedad y una renovada, aunque cautelosa, esperanza. Y luego llegó la bomba. No fue una exclusiva pagada a una revista, ni una filtración no autorizada. Fue un comunicado conjunto, emitido de forma simultánea en sus perfiles oficiales de Instagram, con una fotografía que hablaba por sí misma.
Una imagen de ambos sonrientes, mirándose con esa misma intensidad que recordábamos. Ese de Sanemi Khan, pero ahora con una madurez, una plenitud que solo el tiempo y las experiencias de vida pueden otorgar. ¿Y el texto? Ah, el texto. Corto, conciso, pero con una fuerza avasalladora. Revelaba dos cosas que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La primera, que Can Yaman y Demet Özdemir se habían casado en secreto. Sí, lo han oído bien. Se casaron. Lejos de los focos de la prensa y del ojo público que tanto ha escrutado su relación a lo largo de los años. La noticia especificaba que la ceremonia había tenido lugar hacía unas semanas, en un entorno íntimo y privado, rodeados solo por sus familiares más cercanos y un puñado de amigos de confianza. La forma en que lograron mantenerlo en secreto, dada su notoriedad, es un testimonio de su determinación por preservar este momento tan personal lejos del escrutinio mediático. La imagen que acompañaba el comunicado no era de una boda ostentosa, sino de un momento capturado, quizás durante la recepción, donde Demet lucía un elegante vestido blanco de corte sencillo y Can, un traje igualmente sofisticado, ambos radiantes, con los ojos llenos de una felicidad genuina y serena. Pero si la noticia de la boda secreta ya era un mazazo emocional de proporciones épicas para sus seguidores, lo que vino a continuación fue un auténtico tsunami. El comunicado no terminaba ahí. Continuaba con la segunda y quizás aún más sorprendente revelación: Can y Demet están esperando su primer hijo. Están embarazados. Un bebé en camino, fruto de este amor que tantos años se mantuvo en el limbo de la especulación. La foto mostraba sutilmente la mano de Can posada sobre el vientre de Demet, que aunque aún discreto, ya sugería la dulce espera. La noticia de que no solo se habían unido en matrimonio, sino que además estaban construyendo una familia, no solo confirmó los sueños de millones de fans, sino que los superó con creces, elevando esta historia a un nuevo nivel de cuento de hadas contemporáneo. La reacción global fue instantánea y sin precedentes. En cuestión de minutos los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, junto a hashtags como @Can Demet Wedding, @Baby Can Demet y @Erkencicus Forever, se dispararon a la cima de las tendencias mundiales en todas las plataformas. Los servidores de Instagram y Twitter experimentaron microcaídas debido al volumen masivo de tráfico. Fans de Turquía, Italia, España, Latinoamérica, y hasta de lugares insospechados donde Pájaro Soñador dejó su huella, inundaron la red con mensajes de felicitación, incredulidad, alegría y por supuesto, memes que reflejaban la euforia colectiva. Había quienes lloraban de emoción, quienes no podían creer lo que veían sus ojos, quienes sintieron que, de alguna manera, su fe en el amor de estos dos actores había sido recompensada. Esta noticia no solo es un evento en la vida personal de dos estrellas, es un fenómeno cultural. Representa la culminación de una historia que ha sido tejida por la fantasía de los fans, la química de los actores y el poder de una narrativa televisiva que trascendió fronteras. Para muchos es la prueba de que el amor verdadero, aunque a veces tome caminos inesperados y tiempos prolongados, puede encontrar su destino. Es la victoria de la privacidad en un mundo hiperconectado, la elección de construir una vida juntos lejos del ruido, para luego compartir la alegría cuando el momento fuera el correcto y el fruto de ese amor fuera una vida nueva. Ahora, ¿qué significa todo esto para sus carreras? Es la pregunta que muchos se hacen. Can Yaman, que ha estado viviendo y trabajando gran parte del tiempo en Italia, y Demet Özdemir, con una sólida carrera en Turquía, ¿modificarán sus agendas? ¿Veremos a Can en producciones turcas de nuevo, o a Demet en proyectos internacionales? Lo más probable es que esta nueva etapa en sus vidas les brinde una perspectiva renovada. Quizás busquen proyectos que les permitan pasar más tiempo juntos, o quizás este sea el inicio de colaboraciones profesionales que por fin unan sus talentos en un proyecto que no sea solo un recuerdo, sino una nueva creación conjunta. Lo cierto es que sean cuales sean sus decisiones, esta unión y la próxima llegada de su hijo les otorgarán un aura aún más especial, una conexión con el público que va más allá del brillo de la fama, enlazándolos con algo más profundo y humano. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, incluso para aquellos que viven bajo el constante escrutinio público. Es una oda a la paciencia, a la discreción y al poder de un amor que a pesar de los años, las distancias y las especulaciones, encontró su camino. Su anuncio es un faro de esperanza y alegría en un mundo que a menudo carece de buenas noticias, y un testimonio del impacto duradero que ciertas historias y personas pueden tener en el corazón de la gente.
El 10 de diciembre de 2025 será recordado no solo como el día en que dos estrellas se unieron, sino como el día en que un sueño colectivo se materializó, demostrando que el amor, en su forma más pura, siempre encuentra la manera de sorprendernos, de inspirarnos y de hacernos creer en la magia. Así que ahí lo tienen, amigos. La noticia que ha paralizado al mundo: Can Yaman y Demet Özdemir no solo están juntos, sino que se han casado en secreto y están esperando a su primer hijo. Es algo realmente increíble. Hemos recorrido un camino largo desde las primeras chispas en el set de Erkenci Kuş hasta este impactante anuncio del 10 de diciembre de 2025. Una historia de amor que ha mantenido en vilo a millones de personas y que hoy se concreta de la manera más hermosa y sorprendente posible. La química que compartieron en pantalla se ha transformado en una vida real llena de promesas y de una familia que está a punto de crecer. Es la culminación de un cuento de hadas que todos creíamos haber terminado, pero que en realidad solo estaba comenzando su capítulo más hermoso. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan especial. Es un placer para mí compartir con ustedes estas noticias que nos emocionan y nos conectan. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta sorprendente noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Cómo reaccionaron al enterarse? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y compartirlas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima, y que la magia del amor siga inspirándonos a todos. Nos vemos pronto.